Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Cuéntenos qué le impulsa a seguir en la política y, en este caso, intentar una curul en la Asamblea Nacional. Qué gusto, estimada Verónica. Muy buenos días. Muchísimas gracias a usted, a Radio Sucesos. Para mí realmente es un gusto y un privilegio siempre poder visitar este espacio que normalmente lo escuchamos y lo seguimos también a nivel nacional. Soy Salomé Marín, como usted lo ha indicado. Yo he tenido la oportunidad de servir a mi cantón, al Cantón Ambato, y dentro de ello he podido dignificar la política local. Y esa es la razón que me motiva a continuar, porque yo siempre he dicho y procuro que los jóvenes miren a través de Salomé Marín un ejemplo de honestidad, de trabajo, de dignidad, porque la política es justamente eso, pero lastimosamente los jóvenes ya no nos queremos inmiscuir, y mucho menos cuando escuchamos una institución con tal nivel de desprestigio como es la Asamblea Nacional. Particularmente también cuando me decían, serías un excelente asambleísta, y yo les decía, sí, pero entrar en un mundo en el cual lastimosamente existe tanta corrupción y tanto desprestigio. Recordemos que termina esta Asamblea Nacional con el menos del 6% de credibilidad. Eso es lo que me motiva para que el día de hoy los tungurahuenses y los ecuatorianos podamos elegir dentro de las listas a la gente honesta, que lo ha demostrado. Mi carta de presentación es 0 casos de corrupción, 0 glosas en la Contraloría después de 9 años de gestión pública. Bien importante, Salomé. Ahora, sí, usted lo ha mencionado, esta asamblea tenía entre el 4 y el 6% en aprobación, números históricamente bajos realmente. Y de estos 137 asambleístas disueltos, 67 se han inscrito al menos para reelegirse, porque, claro, sabemos que en estas elecciones que son extraordinarias no cuentan como una reelección y en realidad todos podrían postular para una reelección. En todo caso, ¿cómo elevar el nivel de la Asamblea Nacional si es que los 7 que se inscribieron vuelven a reelegirse? Y ya sabemos que, bueno, muchos fueron parte de esta asamblea disuelta, ¿no? Y cómo darle una nueva vida a esta Asamblea Nacional, una nueva credibilidad para que la ciudadanía, pues no solamente el 4% la apoye, sino que un alto porcentaje de los ecuatorianos. Dedicándonos a trabajar, entendiendo que un asambleísta es un servidor y que debe poner siempre los intereses del pueblo, los intereses ciudadanos por encima de los intereses personales, partidistas, políticos. Es el momento en el que debemos unirnos como ecuatorianos, dejarnos de peleas, de ideologías. Tenemos un país lastimosamente dividido y fraccionado por ideologías, por fraccionamientos, por odios, llenos de revancha, llenos de venganza, y eso es lo que el ecuatoriano ha dicho basta. Y por ello también es que los ecuatorianos miran con buenos ojos la disolución de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, el mensaje que el ecuatoriano, el ciudadano de a pie nos está diciendo es: dedíquense a trabajar. Y eso es lo que los ambateños, los tungurahuenses sabemos hacer. Siempre he dicho, los tungurahuenses sabemos hacer 3 cosas bien: trabajar, trabajar y trabajar. Y eso lo hacemos con honestidad, con responsabilidad, con compromiso social, siendo sensibles ante las demandas ciudadanas. Verónica, al igual que tú, al igual que muchos de los ciudadanos que me están escuchando, somos madres y padres de familia que vemos con tristeza el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Nosotros mismos vemos con preocupación el futuro laboral. No existen oportunidades en el campo laboral. ¿Y qué están haciendo las autoridades a quienes elegimos para que den una solución a nuestra problemática? Y desde esa experiencia, desde el conocimiento y desde la capacidad y la preparación que también he ido acumulando a lo largo de mi vida, a pesar de mi juventud, estoy dispuesta y lista para servir al país de la mejor manera. Ahora, Salomé, importante su motivación, y yo le pregunto qué, si es que llega a ganar una curul en la Asamblea Nacional, ¿qué haríamos en año y medio? ¿Qué es lo que tiene pensado, planificado? ¿Cuál sería su bandera, su propuesta? Bueno, nosotros tenemos claras las necesidades de los ecuatorianos, que son básicamente 3. Trabajar por la seguridad, por garantizar la seguridad, porque sin seguridad, lastimosamente, no podemos avanzar como país. Esto es devolverle la paz a los ecuatorianos, a los hogares de los ecuatorianos. La segunda propuesta, y es una en la cual he trabajado durante estos años muy de cerca con el sector privado, con el sector del emprendimiento, con el sector de los jóvenes para la reactivación económica,
y productiva, y esto es darle plata a los bolsillos de las familias ecuatorianas. Y como tercera premisa que es fundamental y desde el lado humano, y es mi motivación real de estar en la política, es dignificar la vida de los tungurahüenses y de los ecuatorianos. Por lo tanto, esto es generar progreso para el Ecuador. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos? Salomé va a proponer proyectos de ley y cuál es lo que, concretamente, qué es lo que haría si es que llega a la Asamblea Nacional. Por supuesto, nosotros tenemos una agenda legislativa, tenemos nuestro plan de trabajo claramente definido dentro de cada uno de nuestros ejes de acción. Dentro de seguridad es fundamental que nosotros reformemos el COIP. ¿Para qué? Para endurecer las penas y para incluir los nuevos delitos que lastimosamente al día de hoy tenemos. Yo siempre recuerdo cuando ustedes me invitaban junto a Milton Pérez y yo en el carro me acordaba y decía, gracias a la Radio Sucesos, al día de hoy estoy casada con mi esposo. Una anécdota muy bonita. Y cuando yo venía era a promocionar el Cantón Ambato, recordarás, Vero, Sí. con esta iniciativa de Ambato en noviembre, lo segundo a mitad de precio. Y yo decía algo, Ambato es la ciudad más segura del Ecuador y la tercera de América Latina. Cifras hasta el año 2017. Al día de hoy, el Ecuador vive una crisis muy dura en temas de seguridad y eso ha limitado también la reactivación económica, el impulso al sector turístico. Conocedora del tema, creo que es fundamental trabajar en temas de seguridad. Necesitamos una reforma a la ley migratoria con suma urgencia para garantizar que la gente que ingresa a nuestro país sea gente buena, gente que viene a trabajar, gente que no viene a quitarnos una fuente de empleo, entre otros temas, en temas de seguridad, como es también una de las propuestas de nuestro futuro presidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner, que a propósito usted lo ha dicho, las encuestas indican que estamos en el camino correcto, que es el candidato que más crecimiento ha tenido y por una razón, por su calidad humana, por su experiencia, por su sencillez y por su vocación de servicio. Y él propone también una reforma en el sistema carcelario. ¿Para qué? Para tener espacios en donde podamos tener a la gente más peligrosa, cárceles de máxima seguridad, para de esta manera tener mayor control en las cárceles y es la única forma en la que vamos a tener paz en las calles de nuestro país. Y segundo, también en base a la experiencia, quisiera referirme brevemente a algunas propuestas que tenemos dentro del eje de economía y principalmente para apoyar al sector del emprendimiento. La propuesta de una ley de reactivación económica, planteamos dentro de esto, por ejemplo, la devolución del IVA pagado en arriendos de locales comerciales como un impulso a los pequeños y medianos emprendimientos, comercios. Esto es muy propio en base a la necesidad que nosotros tenemos como tungurahüenses, generar un RUC del emprendimiento. ¿Para qué? Para generar incentivos, para generar mayor empleo a través de beneficios, de incentivos, de estímulos, tanto en la parte del SRI como del IES. Y finalmente, lo que nosotros proponemos también es una reforma al COTAD. ¿Para qué? Yo quiero destacar algo como tungurahüense y como amante de mi tierra. Tungurahua es la quinta provincia que más aporta al erario nacional, a pesar de ser una de las más pequeñas, pequeñas en extensión, pero grandes en trabajo, grandes en dignidad. Y eso es lo que nosotros hemos dado al Ecuador permanentemente, pero ¿qué recibimos a cambio? Estoy consciente que debemos hacer reformas para que a los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y provinciales se les pueda dar también los recursos que se están entregando al erario nacional y esto también podría medirse a través de su eficiencia en su gestión. Estas son varias de las propuestas que nosotros tenemos y que las vamos a encaminar a través de una agenda legislativa que se debe priorizar con un gran bloque legislativo. Por eso mi pedido al Ecuador, a los tungurahüenses de manera especial, que apoyemos de manera decidida a un solo bloque legislativo. En este caso somos la Alianza Actuemos, listas 823. Algo importantes propuestas. Ahora, si es que, bueno, la asamblea siempre es diversa, ¿no? No sabemos cómo se va a configurar y cómo van a quedar las fuerzas políticas, obviamente, pero siempre es necesario lograr acuerdos, consensos de las distintas tiendas políticas. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr cuando priorizamos las necesidades de los ecuatorianos? Para nadie es desconocido y estoy segura, Vero, que cuando tú recibes a diferentes candidatos te hablan de lo mismo, te hablan de seguridad, te hablan de reactivación económica, te hablan de temas sociales, de garantizar los derechos de los más desprotegidos. Ok, bajo este paraguas y bajo estas necesidades, ¿cuáles son las prioridades que nosotros vamos a enfocar en la siguiente agenda legislativa? Bajo esos parámetros, estoy convencida, y con el corto tiempo que tendrá la Asamblea Nacional, lo que necesitamos son profesionales, es gente probada, gente con experiencia y gente que tenga la claridad de lo que el Ecuador necesita. Dejarnos de peleas,
dejarnos de pugnas, dejarnos de banderas políticas. Aquí todos puestos una sola camiseta que debe ser la del Ecuador, porque ni siquiera cuando uno llega ya a la Asamblea Nacional puede únicamente pensar en su espacio territorial al cual está representando. Aquí debemos pensar todos en el Ecuador y en la grave crisis que estamos atravesando, producto justamente de esa irresponsabilidad de la clase política que ha puesto sus intereses personales por encima de los verdaderos intereses nacionales. Amigos, son las 7:31. Conversamos con la candidata a la Asamblea Nacional, Salomé Marín. Ella está corriendo por el movimiento Actuemos y bueno, estamos hablando acerca de las propuestas de trabajo para esta nueva asamblea. Hay muchas expectativas de lo que puede hacer esta asamblea nueva en 1 año y medio que le queda del periodo, porque bueno, esperemos que no nos defraude, esperemos que esta nueva asamblea pues saque la cara, realmente trabaje, se deje de escándalos, de temas politiqueros que han sido lamentables en los últimos años, ¿no? Y cuando pensamos que la anterior a esta no nos iba a decepcionar más, pues llegó esta nueva que la disolvieron y bueno, fue lamentable realmente. Así que, Salomé, ¿qué expectativas tienes sobre esta asamblea que se configure a partir del 20 de agosto? Hay algo que yo lo he dicho y lo he repetido en varias ocasiones. Y quisiera que quizás a los jóvenes que nos están escuchando les pueda también calar como me caló a mí. Es una frase de José Ortega y Gasset que dice, jóvenes, haced política, porque si no lo hacéis, alguien lo hará por vosotros y probablemente contra vosotros. Y esa es la gran expectativa que al día de hoy yo tengo para la próxima Asamblea Nacional, que llegue gente nueva que no ha estado inmiscuido en temas de corrupción, en casos complejos. El día de hoy tenemos la gran oportunidad como ecuatorianos de elegir a personas honestas, de elegir mirando el perfil profesional, el perfil ético, moral, porque esas son las virtudes que van a permitir dignificar este espacio tan importante de la Asamblea Nacional. No le miremos con el desprecio que ha generado tal vez una clase política irresponsable. Es el momento de mirar como la gran oportunidad que tenemos al frente. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, para dejar de pensar a dónde emigrar o a dónde salir corriendo de este país, para pensar que el Ecuador es un país maravilloso, que merece autoridades honestas, que merece autoridades preparadas, que sepan cuál es el camino. Así que ecuatorianos, aquí tienen una gran opción. Somos la Alianza Actuemos, tenemos un gran candidato a la presidencia nacional, como es Otto Sonnenholzner. Dentro de cada una de las provincias tenemos a representantes honestos y esa ha sido la carta de presentación que uno ha llevado para poder ser parte de este gran equipo. Por lo tanto, les invito a mirar al Ecuador con optimismo y con esperanza, que eso es lo que transmite la Alianza Oportunidades y la Alianza Actuemos. Hablando de esta alianza, Salomé, ¿cómo ha visto a sus otros colegas que también van a estar, bueno, corriendo por una curul en la Asamblea Nacional? ¿Han podido conversar con los candidatos asambleístas nacionales, provinciales? Sí, nosotros tenemos varias reuniones a través de la Alianza Actuemos. Nos hemos reunido junto a nuestro candidato a presidente, junto a nuestra también futura vicepresidenta Erika Paredes en diversas ocasiones. Y lo que hemos priorizado justamente son estas necesidades y cómo vamos a construir ese gran bloque legislativo que al día de hoy necesita el Ecuador. Cada uno tiene su experticia y eso es lo que me gusta. Y lo que nos ha unido es esa decisión de trabajar de forma decidida y sin pensar, insisto, no somos nosotros representantes de un partido, de un movimiento político que nos obliga a la ley. Sin embargo, aquí estamos ciudadanos comprometidos con el país y eso es lo que ustedes verán en nuestro accionar dentro de la Asamblea Nacional. Importante, así que amigos, ella es Salomé Marín, candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Actuemos, que auspicia la candidatura de Otto Sonnenholzner. Salomé está corriendo por la provincia de Tungurahua, así que los tungurahuenses que nos escuchan ya saben que tienen, bueno, a su candidata y sus propuestas para que puedan formar su mejor criterio. Por cierto, Salomé, me están preguntando amigos oyentes por interno, ¿cómo así Radio Sucesos fue la causante de su matrimonio? Porque acá al frente funciona una empresa que era la empresa de mi actual esposo, ambateño, pero que vivía y radicaba en Ay, Quito, mira. como muchos de los ambateños y de los tungurahuenses que vienen a estudiar y a buscar oportunidades y se quedan en la capital. Y yo tenía que llegar rápido a Radio Sucesos y me paro por coincidencias de la vida en esa empresa. Cuando yo alzo a mirar y decía, Igma, le digo al conductor, en ese momento era vicealcaldesa, me parece, de Ambato, le digo, por favor, si es que sale alguien y le molesta por el carro, dígale que Juan José es amigo de Salomé Marín.
Entonces así fue, claro, le dijeron que no se podía estacionar ahí y nosotros dijimos, Es Salomé y es amiga de Juan José y Juan José me escribió más tarde a invitarme a grabar justamente unos videos promocionales. En ese momento estaba candidata a la reelección como concejal de Ambato y él fue quien me ayudó y me apoyó. Desde ahí surgió nuestra relación. Al día de hoy vamos a cumplir, me parece, 4 años de casados y tenemos un hijo, Camilo, por quien luchar por dejarle un mejor país. Qué linda historia y enhorabuena por Gracias. ese, bueno, porque Radio Sucesos haya propiciado esta historia de Sí, amor un suceso importante. importante en mi vida. Vale la pena conversarlo. Gracias a Salomé Marín, candidata a la Asamblea Nacional por el movimiento Actuemos, representando a Tungurahua, amigos.